Y hoy en Ciudad Sostenible tenemos a Tamara Malaver en línea, quien es profesional con más de 30 años de trayectorias en las áreas de gestión humana, docente, directora de proyectos del Centro Augusto Mijares, también de Gente y Ciudad. En otras oportunidades hemos hablado con ella de muchísimos temas, pero la última específicamente de la encíclica papal Laudato Si, que fue una encíclica que el Papa sacó en el año 2015, que tiene que ver con el bien común y todo este tema de la sostenibilidad que nosotros siempre venimos mencionando en nuestro programa. Pero ¿cómo llevar adelante esto y que no se quede en puras palabras o en puros sueños y relacionarlo con el tema de la ética? Porque entender que vivimos en una casa común refiere a un comportamiento social y ético desde nuestro punto de vista. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Sí, la parte ética la refiere el Papa Francisco en el Laudato Deu, que es la exhortación apostólica del 4 de octubre del 2023 y deriva de la encíclica Laudato Si, que es de mayo del 2015. Y allí él vuelve a hacer referencia a la parte ética, porque la parte ética es el comportamiento en definitiva de la gente. Cuando uno habla de ética, de valores, eso se expresa en cómo nos comportamos, qué decidimos, cómo nos relacionamos en nuestra familia, en nuestra comunidad. Es decir, los valores no se pregonan, se actúa conforme a ellos. Exacto. O sea, yo voy a ver los valores en la actuación de la gente. Entonces, ¿qué plantea el Papa? Él dice que el tema de la ecología integral, que es lo que él propone, debe considerar las dimensiones humanas, sociales y ambientales. Y que al hablar del medio ambiente, esto incluye a la naturaleza y las personas. No es nada más la naturaleza, sino que las personas formamos parte de ese medio ambiente. Entonces, por ejemplo, cuando él dice, tenemos que abordar una ecología integral para resolver esos problemas ambientales, y que no es solo desde la dimensión económica o desde la dimensión social o de la dimensión ambiental. Entonces, cuando él habla, por ejemplo, del problema de la pobreza, ¿qué tenemos ahí? Tenemos bien la situación económica y la calidad de vida, pero no debemos olvidar la parte humana, que significa devolverle la dignidad a personas excluidas en simultáneo con cuidar con la naturaleza. Es decir, cuido la naturaleza, pero también esas personas que son pobres, yo debo respetarles su dignidad, y esto está conectado con derechos humanos, con el derecho humano, que todos nacemos libres, iguales, con conciencia y con dignidad. Entonces, ¿por qué él analiza esto así? Porque él dice que los problemas ambientales son inseparables de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos. Si yo afecto, si yo trato mal a una persona, yo estoy afectando a una persona en su dignidad, y esa persona forma parte de la naturaleza. Lo que dice que tú no puedes desvincular al ser humano de la naturaleza. Nosotros formamos parte de la naturaleza. Entonces, cuando él, incluso cuando habla de la ecología social, se refiere a la salud de las organizaciones públicas y privadas, y que dice que tú tienes que tener unas organizaciones pasando por la escuela, los lugares del trabajo, la familia, la comunidad y la nación, una manera de comportamiento de ecología social que no menoscabe la solidaridad y el civismo, porque si ese comportamiento de esas organizaciones menoscaban la solidaridad y el civismo, eso produce daños ambientales. Después te habla de una ecología cultural, rescatando el valor que tiene la cultura para la identidad y la integración de las personas que comparten una misma tradición. Y luego se refiere a la ecología de la vida cotidiana, en donde, como estén los espacios urbanos donde transcurre la existencia de las personas, él habla incluso que cuando un ambiente es desordenado, caótico, cargado de contaminación visual y acústica, ese exceso de estímulos nos desafía entonces a buscarle armonía. Entonces, cuando se dan este tipo de carencias, entonces vemos cómo aparecen en las comunidades los comportamientos inhumanos y la manipulación de las personas por parte de organizaciones criminales. Él señala que ese caos y esos problemas en las propias comunidades es la que te abre espacio al tema de la inseguridad y todos esos problemas, ¿verdad? Entonces, que la calidad de vida de las personas, su adaptación al ambiente,
ambiente, el encuentro, y debe darse la ayuda mutua, porque a veces dentro de todo ese caos pueden haber experiencias comunitarias que se ayuden unas personas a otras para mejorar un edificio, un barrio o recoger basura vertida en un espacio público. Pero fíjate que ahí entra la parte de la ética y del comportamiento de la gente. Claro, ¿ves? pero hablar del tema del comportamiento humano es algo tan etéreo. ¿Cómo operacionalizar esto? Porque si estamos en un contexto incluso, sé que ya vamos a llegar al 2030, propuesta por la ONU en materia de los ODS, y sale esta exhortación papal que creo que va un poco ligada a todo esto. O sea, ¿cómo lo hacemos realidad? Bueno, en la Laudato Si hay una serie de planteamientos en donde están, por ejemplo, que debemos reorientarnos nosotros mismos, cambiando desde lo personal los estilos de vida, el tema de minimizar esas compras compulsivas. Él recuerda la Carta de la Tierra que nos invitaba a dejar atrás una etapa de autodestrucción. Habla de la educación, y la educación él lo ubica en la familia, porque desde allí, desde esa educación, es que se puede crear una ciudadanía ecológica. Y que esto no es nada más que informar, sino que tenemos que desarrollar hábitos, y existen leyes. Todo en Venezuela existe una ley penal del ambiente, por ejemplo. Existe la obligatoriedad de la educación ambiental, está prevista en la Constitución, y eso está previsto desde cualquier nivel de educación. Tiene que incorporar la importancia de esto. Entonces, el Papa Francisco, él dice que los ámbitos educativos, desde la escuela, la familia, los medios de comunicación y la catequesis, y que una buena educación escolar en temprana edad coloca las semillas que pueden producir efecto a lo largo de toda una vida. Y él destaca la importancia de la familia, porque es en el ámbito donde la vida, el don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra múltiples ataques. Entonces, aquí te está dando una línea y la está centrando en la educación. Y la otra es la conversión ecológica, que tiene que ver con la espiritualidad y con el respeto por la creación. Y la creación es la naturaleza. La creación es todo lo que Dios ha creado. Entonces, a partir de la conversión ecológica y de la educación, nos traza los puntos clave. Y en el capítulo de la ecología integral destaca el principio del bien común. Entonces, son 9 los principios de la doctrina social de la Iglesia, y uno de ellos es el bien común. Entonces, es importante ver cómo construir esos principios desde la doctrina social de la Iglesia, en donde entonces el principio del bien común, el principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad, donde los niveles diferentes de organización de la sociedad pueden ayudar. También está el principio de la unidad, de la participación, y es importante en la subsidiariedad todo lo que es la participación en la vida comunitaria, que no es solo una de las aspiraciones del ciudadano, sino a ejercer libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás. Es de una riqueza de valores esta encíclica. Entonces yo quisiera ir tocando uno a uno cada uno de estos principios de la doctrina social de la Iglesia, porque entiendo que practicándola pues vamos a darle celeridad a lo que el planeta requiere. Muchísimas gracias a Tamara Malaver, profesional con más de 30 años de trayectorias en las áreas de gestión humana, docente, directora de proyectos tanto del Centro Augusto Mijares como de Gente y Ciudad. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, hasta otra próxima oportunidad en donde podamos compartir y transformarnos en unos ciudadanos responsables. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del Circuito Unión Radio, Jesús Salazar. Desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM se despide Alexandra Gamboa. Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa. Desde la redacción de mundour.com en Anzoátegui, Saraí Portillo. La suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también
también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.